La Piedad. Acompañamos cada historia. Por mucho y más, La Piedad. En el corazón de nuestra comunidad, Camposanto La Piedad es más que un lugar de descanso. Es un espacio de paz y memoria, donde honramos a nuestros seres queridos con dignidad y amor. Ofrecemos servicios personalizados, jardines serenos y un entorno que invita a la reflexión. Cada rincón está diseñado para brindar consuelo a quienes más lo necesitan. En Camposanto La Piedad, cada recuerdo perdura. Visítanos y descubre un lugar donde florece la memoria. Camposanto La Piedad. Acompañamos cada historia. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Bienvenidos a este programa de testigos, en una edición súper especial, pues como sabemos estamos celebrando esta fiesta nacional de Nuestra Señora de los Ángeles, pero también, así como nosotros como seminario, en la casa de formación lleva el título de la Virgen de los Ángeles, así que también como seminario nos inunda de alegría poder estar aquí, celebrando aquí, a los pies de la Virgencita de los Ángeles. Les saluda Andrés Francisco Rojas Gamboa, seminarista de la Arquidiócesis de San José. Tenemos un invitado especial, también por aquí nos acompaña mi compañero Carlos. Muy bien, Andrés, muchísimas gracias por habernos introducido a este programa. Como decía Andrés, nos encontramos acá en la Basílica Nuestra Señora de los Ángeles, en un ambiente con mucha alegría, una tarde hermosa que nos ha regalado el Señor. Nos encontramos acá con mucha alegría, especialmente con el Padre Carlos, ese invitado especial que nos acompaña esta tarde. Muy bien, Padre, bienvenido. Padre, salúdenos aquí a la... Bueno, la verdad es que las palabras sobran en este gran acontecimiento de un 2 de agosto más que me corresponde vivir. Y aquí estoy para dar por el testimonio que sea con base en esta ocasión y siempre dando gracias a la negrita que ha sido la madre que me dio tanto. El Padre Carlos Hernández, el formador nuestro en el seminario, es guía espiritual y además también es profesor de filosofía. Entonces también nos inunda mucho de alegría. Hoy tenemos un tema súper especial, que es una vocación nacida a los pies de la Virgen de los Ángeles. Entonces por eso fue que quisimos aquí invitar al Padre Carlos que nos acompañara. Hermanos, darles también de verdad la bienvenida a este programa, a todos los radioescuchas, a los televidentes y los que nos siguen por los distintos medios de comunicación, ya sea la página del seminario o la página de aquí de Radio Fides. De verdad es de mucha alegría. También queremos saludar a todos nuestros hermanos seminaristas que nos vienen en peregrinación, vienen aquí haciendo la romería, los hermanos de segundo discípulos que me pidieron especialmente, a mis hermanos de tercero de formando discípulos y de verdad a todos los seminaristas que están ahí. Sabemos que también nosotros, Carlos y yo, que no pudimos tal cual realizar la romería, pero estamos aquí con mucha alegría, nos llevan en sus intenciones. Andrés, no podemos empezar de otra manera que con una oración, este pequeño espacio de este programa de testigos. Encomendémonos a las manos protectoras de la Santísima Virgen María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Aquí, Madre, en medio de tu santuario, en medio de esta fiesta nacional, nos encomendamos a tu maternal protección. Tú que eres la intercesora ante nuestro Señor Jesucristo, te encomendamos nuestras vidas, nuestras vocaciones, la vida del ministerio del Padre Carlos, a los seminaristas que se encuentran haciendo la peregrinación, a todos los que nos encontraremos en la fiesta nacional el día de mañana. En tus manos maternales nos acogemos. Nuestra Señora de los Ángeles ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, Padre, vamos a reiterar el agradecimiento que esté con nosotros en medio de su ajetreo, podemos decir, en la vida del seminario como director espiritual, como profesor de filosofía de muchos sacerdotes de Costa Rica también, profesor mío también y de Andrés, mío, sí. El cual agradecemos que esté en medio de nosotros. Y como decíamos al inicio, la vocación del Padre Carlos, si nos permite decirlo de esta manera, inició aquí a los pies de la negrita, la Virgen de los Ángeles. Efectivamente, la proyección de María en la vida de todo Cartago y de Costa Rica ha sido algo
inolvidable y a la vez histórico. Soy por cumplir 58 años de ser sacerdote y podría decir que mi proyección vocacional se inició en un mundo desconocido, porque yo voy a ingresar al seminario a la edad de 11 años para hacer el bachillerato. Entonces uno decía, qué hermoso, qué bonito sería ser sacerdote o ser padrecito, como se decía antes, ¿verdad? Tenía dos personas que influyeron tremendamente en mi caminar. Un abuelo paterno que era un miembro de una comunidad seráfica, seglar, y que tenía sus reuniones, sus oraciones, y con él siempre participaba de las horas santas y demás cosas. Luego una bisabuela extraordinaria que vivía a la par. Yo vivía a los 300 metros de aquí de la basílica, y a la par estaba ella, una viejita, mi bisabuela Torres. Ella todas las mañanas subía para la misa de 6 de la mañana y me llevaba a mí. Aquella mujer con su chal, con sus botas, aquel cuadro que no olvidaré. Hace poco cumplió años de haber fallecido, pero para mí estos momentos, y luego el ambiente familiar de respeto, de comprensión y de trabajo. Fuimos una familia de 9. Yo soy el segundo empatado, como digo, porque soy gemelo, ¿verdad? Nací en unas circunstancias muy especiales. Dios algo quería de mí. Cuando mi madre, ya ante una partera, ve que va a dar a luz en la casa, se da cuenta que nace mi hermana a las 5 de la mañana, a la 1 de la mañana, y la obstétrica o la partera le dice, hay algo más, váyase para el hospital, ¿verdad? Y yo llego a proyectarme y vengo al mundo en el hospital a las 5 de la mañana. Así es que todo esto va conformándose. Mi vocación, yo no podría decir cuándo se ubica plenamente, pero es como que el Señor me va llevando poco a poco hasta llegar a mi sacerdocio un 16 de diciembre, donde cumplía pues una edad muy baja, pero un 16 de diciembre la iglesia me consagra a la edad de 23 años como sacerdote. Así es que estoy aquí. ¿Por qué? Solo una negrita puede saberlo. ¿Quién soy yo para recibir tanto beneficio? Si ustedes conocieran mi vida, porque yo también he sido negativo muchas veces, he sido malo a veces, ¿verdad? Pero y a través de la negrita fuimos conformando, y luego un gran sacerdote que era el párroco de aquí, el que llegara a ser el vicario de la diócesis de Limón, Monseñor Coto, nos llevó al seminario, nos llevó orientándonos, y ahí hay un sacerdote que muchos recordarán, que me orientó, fue mi director espiritual, el padre Rodrigo Castro Lepis, y naturalmente el padre Alberto Cordero Amador, que está siempre ahí en Zapote, ¿verdad? Que era un hombre muy fuerte, pero llamaba la atención y con mucho amor nos fue orientando y corrigiendo nuestros errores. Chiquillo de 11 años, ¿qué iba a saber uno? ¿Qué era ser sacerdote? No lo sabía, ¿verdad? De tal manera que yo, gracias a Dios, por el padre Cordero Amador y por el padre Rodrigo Castro, que fue prácticamente mi padre, ante la ausencia de mi padre, porque mi padre va a morir cuando yo entro al seminario mayor. En el primer año del seminario mayor, mi padre tiene un accidente con un tractor, se le vuelca y lo destruye, y ahí es el padre Castro Lepis que toma esa dirección, y yo me siento con la fuerza y lógicamente la ayuda del padre Coto Monge. Qué hermoso, padre, porque es ver ese paso también de Dios, también de ver cómo el Señor va entrelazando
ese proyecto de salvación para la vida como tal del Padre Carlos Hernández. Y hermanos, el decir nosotros que nació aquí a los pies de la Virgen de los Ángeles, tal vez ese detallito no lo habíamos aclarado, es que el Padre es oriundo aquí de Cartago, pero a 300 metros, ¿verdad, Padre? Vivía, estaba su casa. La Puebla de los Pardos. En la Puebla de los Pardos. Sí, entonces por eso es muy significativo y quisimos invitar al Padre. Pues en realidad estos 2 años que el Padre comenzó a vivir ya como tal en el seminario, a ser pasar a ser de la casa, de verdad ha impactado mucho nuestras vocaciones. Personalmente a mí, de ver ya el Padre en la plenitud también de su sacerdocio, ver eso también, de verdad muy, muy motivador para nosotros como jóvenes que estamos discerniendo, que estamos poniendo nuestra vida al servicio del Señor, que estamos diciendo, Señor, aquí estamos para hacer tu voluntad. Así que... Así, justamente como estaba diciendo Andrés, recordaba que en una clase usted, Padre, nos comentó que había podido celebrar la Santa Misa acá en la Basílica. No sé si quisiera comentarnos lo que significó para usted ese momento. Bueno, lógicamente aquí celebré mi primera misa y consecuentemente los sacramentos en general los recibí todos acá. Pero como uno se va a trabajar en las diversas proyecciones que nuestros obispos han ubicado, yo me había alejado completamente de las celebraciones de la pasada, por ejemplo. Y hace 2 años el padre párroco me invitó para que recibiese a la negrita en esa ocasión, después de haber estado en la catedral todo un mes. Entonces para mí fue como un renacer espiritual, aquella fiesta, aquel pueblo que se entregaba, que aplaudía el regreso a la Jasuca, y en realidad volví a ser lo que yo quería de compartir. No es que estuviera lejos, no, es que la acción sacerdotal ya lo lleva a uno a sus parroquias, etc. Claro, de vez en cuando moría algún familiar mío, cuando muere mi madre, ¿verdad? Toda esa serie de cosas nos hace sentirnos pues muy cerca, pero a la vez lejano. Tiene que cumplir el deber. Y para gloria de Dios, yo estuve una faceta en el seminario desde el año 81 a 6 años, y ahí fui formador pleno, y luego de ahí me trasladaron a la iglesia de los Ángeles de Heredia, donde fui párroco 18 años. Entonces las fiestas era la Virgen de los Ángeles también. Entonces había que convivir. Entonces la negrita nunca me dejó. Sí. A pesar de que yo la dejé, pero me recibí allá, ¿verdad? Sí, claro. Así es que es un momento maravilloso. Esa pasada de hace 2 años no tiene parangón. Y son momentos especiales, significativos en la vida del cristiano, momentos que no se repiten. Por decirlo de este modo, son momentos de gracia, exactos, así puntos, es. Momentos de gracia. Sí, ahora comencé la novena el miércoles anterior. El primer día celebré aquí la primera misa de la novena a las 6 de la tarde. Entonces, gozo, ¿verdad? Sí, Dios me está bendiciendo y no sé qué quiere de mí, ¿verdad? Pero aquí estoy con la alegría y el gozo, y ella, la madre, me va guiando, me va orientando, y siguiendo con una larga tradición que en el seminario menor los padres nos dieron un mensaje. Dice, si quieren buscar la pureza, no se alejen de la mano de María. Y de ese momento comencé a rezar todos los días 3 Aves Marías para la pureza y para el encuentro. Y esto es la Virgen que me cubre con su manto, ¿verdad? A la negrita la he tenido en mis manos. Ha sido algo increíble. Realmente Dios me ha bendecido. Qué lindo, hermanos, y ese consejo para todos también, para mantener esa pureza también de espíritu. Encomendarnos a María, tomar la mano de ella, porque ella siempre nos llevará a Jesús. Por aquí estamos viendo unas imágenes del Padre Carlos con el Papa Juan Pablo II. Padre, usted ha vivido acontecimientos muy importantes a lo largo de su vida. Uno que usted me comentaba un día de estos hablando fue cuando usted estaba niño y el robo de la Virgen de los Ángeles, que a usted como niño, porque estaba muy, muy pequeño, le impactó. Sí, uno de los pocos recuerdos que tengo de mi niñez, porque yo tenía 4 años cuando se produjo el robo de la negrita en el año 1950, y por esa coincidencia caímos todos con una gripe fatal, ¿verdad? Toda la casa estaba, y nada más oímos campanas y todo el mundo corría. Y fue angustiante porque
el guarda que mataron en esta ocasión vivía a la par de casa. Entonces aquello fue algo terrible y fueron días de dolor. Uno tal vez no comprendía todo, 4 años, pero es una vista así de pasada. Ajá. Yo no puedo señalar acontecimientos así explícitamente, pero eso también. Y cuando aparece la negrita, yo creo que nosotros salimos y corrimos aquí. Aquello es una manifestación de fe imborrable, ¿verdad? Padre, ¿cuánto tiempo pasó perdida la Virgen? Vos, con exactitud no recuerdo, pero es como estábamos en cama, sí, nosotros, sí. Y en esa época no había médicos ni nada, sí, sí lo sabía, pero las situaciones eran muy diferentes, ¿verdad? Padre, y ahora que podemos ver esta cantidad de gente que está llegando a la plazoleta aquí en la Basílica, ¿qué le dice a usted como sacerdote, como cristiano, estas expresiones de fe de la gente, Padre? ¿Qué nos podría decir? Quiero reafirmar, nuestra Costa Rica tiene fe. Y lo digo observando y viendo las diversas experiencias en las 5 parroquias que yo viví y que ahora en mi experiencia seminarística en este año y medio también me he permitido vivir en la diócesis de Alajuela, donde participo celebrando la Eucaristía en la catedral y en algunas diaconías todos los domingos. Pero ahí veo también esa fuerza, esa fe, esa entrega. Las diaconías con una organización casi perfecta, donde el párroco prácticamente no tiene que decir nada, porque todo lo llevan ellos, pero es por un amor. Tuve la oportunidad de estar en la Semana Santa en Tacacorí, ahí cerca de Tambor, y aquella experiencia fue inclusive cantidad de jóvenes que ya se habían graduado profesionalmente y todo eso, llegan a esa ocasión y presentan en vivo con un léxico, con un texto extraordinario los misterios de esa Semana Santa junto a toda la liturgia que la iglesia tiene. Pero era vivo, era una cuestión que no descansaron en las confesiones y todo eso. Así es que tenemos fe. Lo que pasa es que la fe hay que reflexionarla y ver primero, nosotros los sacerdotes tenemos una enorme responsabilidad. Y la enorme responsabilidad es ser testigos. Ahí en el seminario se van preparando los muchachos para llegar a ser discípulos de Cristo, que los hace crecer, que los hace formar y los llega a configurar con Cristo. Pues nosotros esa configuración tenemos que proyectarla todo el tiempo y sobre todo recordar lo que nos decía San Pablo. Si nosotros no ponemos en práctica estas palabras, ya yo no vivo en mí, sino que es Cristo el que vive en mí. Entonces, con base en ello, podremos dar todo un proyecto de fe, de amor, de entrega y, sobre todo, siendo testigos, como se llama este programa. Siendo testigos, testigos de amor y de esperanza. Ahí hemos estado viendo algunas imágenes del Padre Carlos, ahí en algunas parroquias. Esa foto, Padre, creo que hace algunos años. Santa Teresita. Santa Teresita, mi última parroquia. Ahí el sacerdote que está detrás del Papa, como decíamos hace un momento, el Padre Carlos. La dicha que tuvo el Padre con conocer al Papa. Fue increíble porque cuando llegó esa tarde y todo aquel momento no tiene parangón, y las fotos y recuerdos y las bendiciones, fue algo, estar ante un santo y vivir, saber que un santo en la vida eterna compartió nuestra vida. Esto es un gozo. Y lógicamente cuando estuvimos estudiando allá en Roma, el Papa había hecho su título también en la universidad donde Dios me permitió. Ahí sacó su título también en filosofía. Entonces hay una fuerza que verdaderamente no tiene parangón, ¿verdad? Ahorita una foto que acabamos de ver por ahí donde sale el Padre con su familia. Padre, esa foto fue el año pasado, ¿verdad? Para su celebración de los 80. Cuando cumplí los 80 años. Ahí están los hermanos de las todos hermanas del mis Padre. Hermanos, solo 2 han muerto. Uno, la mayor murió de parto por descuido en el hospital, porque no le hicieron la cesárea a tiempo, y el otro murió hace 3 años. Y ahí estamos todos. Sí. Bueno, aprovechando, disculpa Andrés, aprovechando que tenemos al Padre acá,
quisiéramos que compartiera un pequeño mensaje a los jóvenes que están sintiendo en este momento alguna inquietud vocacional. ¿Qué les podría decir usted de su testimonio de vida como sacerdote? Fundamentalmente que abran su corazón para que sientan la voz de Dios. La vida que nos prepara para alcanzar nuestra vocación es hermosísima y quizás un poco fuerte, pero cuando queremos algo grande, cualquier sacrificio es nada. Y puede ser que algunos consideren que la estancia en el seminario es dura. Bueno, pero pensemos, nuestra formación, nuestra aspiración es ser otros Cristos. Ese Cristo que ha muerto y resucitado por cada uno de nosotros. Ese Cristo que verdaderamente nos consolida en el amor y que nos permite para nosotros los sacerdotes algo que no tiene frase, no tiene palabra, que en mis manos pecadoras yo tome el pan y haga conciencia de que hago presente a Cristo con las palabras tomen y tomen y beban. Esto no tiene ningún alcance humano, es lo divino, la trascendencia. Claro, es duro muchas veces, hay que estudiar, hay que formarse espiritualmente, pero si llegamos a ser, como decíamos hace un rato, ya yo no vivo en mí, sino que es Cristo el que vive en mí, todo vendrá por añadidura. Ya, abracémonos al Señor, que los muchachos sean discípulos y comiencen a preparar, a conocer. Las grandes obras, las grandes misiones se consiguen con el esfuerzo, con el sacrificio y con la lucha. Así es que yo les pido que más que todo comiencen a orar, a sentir en Jesús el amigo que los va orientando, les va tendiendo la mano y les va abrazando en el amor. Muchas gracias, Padre, por ese mensaje que en realidad también es un mensaje para nosotros también como que todavía en la estancia del seminario. Pues muchas veces pensamos, sí, ese primer llamado y entramos como con la ilusión, con esa ilusión al inicio. Conforme vamos avanzando en la formación, se van viendo distintos momentos difíciles, pero no nos quedamos ahí en ese sufrimiento, no nos quedamos en esa catástrofe o demás, como podría tal vez llamarse exteriormente, sino realmente, hermanos, es que de la mano de Cristo es el único que podemos sostenernos. De la mano de Cristo es que realmente logramos dar ese paso de confianza. Pues al final nosotros quedamos sin inseguridades, quedamos con esa herida profunda del Señor, donde dice, el único del que necesita ser amados por mí, y el único que debes es amarme a mí. Y en ese amar a Dios es amar a toda la iglesia. Y realmente, hermanos, el testimonio del Padre, sin duda alguna, un testimonio de ese amor a Dios y ese amor a toda la iglesia. Ahora me impactó mucho ver al Padre en esa observación que el Padre decía, ver al Padre viendo a un fiel que venía de rodillas, ver al Padre viéndolo a mí me impactó mucho. Y yo me pregunté, ¿qué estará pensando el Padre en ese momento? ¿Y qué me dice a mí este Señor? Esta fe, ¿qué lo estará moviendo? Y entrar también en esa dinámica de esa historia, de ver esa historia de ese Señor, que realmente tal vez no sabemos cuál era la intención, de dónde venía, cuál era la petición que le traía a la Virgencita de los Ángeles, pero realmente ver esas expresiones, hermanos, y esta gente que se está viviendo aquí es hermoso, es súper especial, y la tarde lindísima, gracias a Dios no les llovió a los romeros este año. Y en realidad es un ambiente hermoso que estamos viviendo aquí, un ambiente de alegría. Ahorita está muy tranquilo. Yo creo que ya ahorita en la noche es que comienza un poquito más la afluencia, a llegar más gente y demás. Exactamente. Así que, hermanos, pidámosle al Señor sin miedo que podamos nosotros entrar en ese amor a la Virgen. Decía un santo, ahorita no preciso, que tal vez Carlos o el Padre se recuerden, no tengan miedo de amar a la Virgen, pues nunca la amarán más que Cristo. Porque en ese amar a la Virgen realmente el que estamos amando es ese misterio de Cristo también. Así que, hermanos, no tengan miedo de amar a la Virgen realmente. Y algo muy importante que pido a toda la comunidad, no se olviden de rezar por nosotros sacerdotes. Sin la oración somos nada.
Yo al caminar de los tiempos visito alguna comunidad y la gente se acerca y uno se queda sorprendido después de tantos años, porque la gente se acerca porque ha visto en uno no a Carlos, sino a ese sacerdote. Ahora, cuando venía este señor de rodillas por media calle y venía, me imagino, una hija ahí, yo me acerqué y le di la bendición porque me impresionó fuertemente, terriblemente. Pero lo curioso fue que seguí caminando, venía aquí para la basílica y de inmediato se acerca a otras personas: padre, usted es padre, deme la bendición. Yo como no podía dar otra cosa que la bendición, y varias personas: deme la bendición, qué honor, decían. Pero yo no era nadie, era la cruz de Cristo que se les daba, que venían caminando, probablemente acompañando a este señor. Pero cómo se siente uno feliz, el sentirse que uno puede transmitir una bendición. Eso no tiene, también repito, para dar la bendición es algo. Y además vivir la vida sacramental, darse. Así es que, jóvenes, si tienen algún deseo, abran su corazón, busquen a los encargados. El Señor los está esperando. Ciertamente a veces hay que sacrificarse, pero las grandes obras merecen un sacrificio, y el ser sacerdote, yo creo que nadie lo puede ofrecer. No hay una vocación tan grandiosa como la vocación al sacerdocio. Así es que sin miedo, y repito, pueblo creyente, comunidades, oren por nosotros. Hermanos, sin duda alguna, el contemplar la vocación del padre Carlos Hernández es ver que vale la pena, realmente vale la pena entregar esa vida a Cristo. Pues ver la vida del padre Carlos es ver una plenitud que vale la pena, que no hay que tener miedo. Definitivamente es así, Andrés. Y padre, muchísimas gracias por abrir su corazón, abrirnos su vida, porque en ella hemos visto cómo Dios llega a la existencia del ser humano y la transforma completamente. Sí, recordar lo que decía Juan Pablo, ¿verdad? A Cristo por María. Sí, a Cristo por María. A Cristo por María. Padre, y como usted lo mencionaba, la bendición para usted es algo importante, poder otorgar a los demás. Quisiéramos en este momento entonces que pudiese dar la bendición a todos los que nos están viendo y siguiendo a través de los diferentes medios de comunicación. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Hermanos, agradecerles de verdad esta compañía. Ya terminamos, se nos pasó rapidísimo estos minutos que estábamos compartiendo con ustedes. De verdad agradecerles profundamente siempre, semana a semana, jueves a jueves, que nos acompañan en este programa de testigos. Sin duda alguna para nosotros es un gran apostolado, que tenemos nuestras limitaciones, pero siempre es un gran apostolado compartir con ustedes esta alegría de la vocación, ser testigos de la esperanza, hermanos. Eso es lo que nos está llevando hoy Dios, a ser testigos de su esperanza, que sí se puede, que vale la pena entregarle la vida a Cristo. Muchas gracias por su compañía. Recuerden que siempre están ustedes en nuestras oraciones. Como decía el Padre Carlos, recen por nosotros. Nos vemos en un siguiente programa y que Dios los bendiga, que estén muy bien y que no se olviden que bajo la Virgen podemos llegar seguros a Jesucristo. Dios los bendiga a todos. Agradecer a la Radio Fides. En verdad, sí. Sigan, animo al Padre Ronnie, que lo conozco bien, y yo sé que está entregado junto con el equipo, porque sin ellos no se puede, y lo hacen con vocación, inclusive sacrificándose. Bendiciones a todos. Muchas gracias.